patrón tan claro que debería haberle costado la carrera una década antes. Un arquitecto saliendo de su edificio de oficinas en Buckhead, detenido durante 40 minutos. Un pediatra haciendo la compra en Virginia Highland, registrado en el aparcamiento. Un profesor universitario paseando a su perro en Morningside, interrogado sobre un robo residencial. Cada queja terminaba igual. Reentrenamiento obligatorio que Cross asistía, pero nunca aplicaba. Una tarde de sábado en Atlanta, sus 2 décadas de ver criminalidad y personas negras exitosas chocaron con alguien cuyo trabajo diario implicaba procesar a delincuentes, y esa colisión acabaría por poner fin a la carrera de Cross, costar a la ciudad $4.200.000 y exponer a un departamento que había tolerado su patrón durante casi 2 décadas. Un hombre negro de unos 50 y tantos años, James Mitchell, estaba en el aparcamiento de un Whole Foods cargando bolsas reutilizables para la compra en el maletero de su BMW, su teléfono guardado en el bolsillo, completamente absorto en la tarea mundana de organizar sus compras semanales. Ningún crimen, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso, solo un hombre metiendo la compra en su coche un sábado por la tarde. Pero el oficial Cross lo vio a través de una lente distorsionada por 18 años de sesgos sin control. No podía procesar que un hombre negro con un coche caro pudiera haberlo comprado legítimamente y no podía imaginar que la persona a la que estaba a punto de confrontar había pasado 15 años procesando exactamente el tipo de detenciones ilegales en las que Cross se especializaba. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de suscribir. Historias como esta necesitan ser compartidas y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Atlanta, Georgia, barrio de Virginia Highland, una zona de clase alta conocida por sus calles arboladas, sus bungalows históricos, sus restaurantes de moda y el tipo de supermercados donde los productos orgánicos cuestan más que la financiación de la mayoría de los coches. El Whole Foods de North Highland Avenue atiende a una clientela diversa pero predominantemente acomodada. Gente que compra quesos especiales y vinos importados, que puede permitirse los precios premium de productos sostenibles y de origen local. Eran las 2:45 de la tarde de un sábado de junio. El aparcamiento estaba concurrido, pero no abarrotado. La multitud de después del almuerzo se mezclaba con gente haciendo recados de fin de semana. La temperatura rondaba los 31 grados centígrados, el calor típico del verano de Atlanta, que hacía que el aire acondicionado de las tiendas pareciera un santuario y que cargar la compra en coches calientes se sintiera como un ejercicio de velocidad. James Mitchell había sido fiscal federal del Distrito Norte de Georgia durante 15 años. 15 años manejando casos que iban desde fraudes financieros hasta violaciones de derechos civiles y corrupción pública. Había procesado a miembros de bandas y ejecutivos de empresas con igual eficacia. Había argumentado ante el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. Había formado a fiscales más jóvenes. Su tasa de condenas estaba entre las más altas de la oficina. Sus colegas lo llamaban meticuloso. Sus superiores lo llamaban implacable. Los abogados defensores lo llamaban formidable. James se había graduado en la Howard University, luego en la Emory Law School, donde había estado en la revista jurídica. Había trabajado como asistente de un juez federal, trabajó brevemente en un bufete privado y luego se unió a la oficina del fiscal de EEUU, donde encontró su vocación. Creía en el sistema, creía en la justicia, creía que la aplicación de la ley, cuando se hacía correctamente, protegía a las comunidades y defendía los derechos, pero también sabía por experiencia profesional y realidad personal, que la aplicación de la ley a menudo se hacía de manera incorrecta. Había procesado a policías por violaciones de derechos civiles. Había revisado casos en los que la policía había fabricado causa probable. Había visto imágenes de cámaras corporales de detenciones que nunca debieron haber ocurrido. Él conocía la ley. Él conocía sus derechos. Y sabía
que ser fiscal federal no lo hacía inmune a ser perfilado. Esa tarde de sábado, James había ido a Whole Foods a hacer su compra semanal. Nada inusual, nada emocionante, solo la tarea rutinaria de fin de semana de abastecer su refrigerador. Había aparcado su BMW en un sitio cerca de la entrada. Cogió un carrito, pasó 40 minutos dentro eligiendo frutas, verduras, carne, productos básicos, la compra normal que un profesional soltero necesita para la semana. Pagó, cargó las bolsas en su carrito y llevó todo hasta su coche. Abrió el maletero, comenzó a transferir las bolsas reutilizables del carrito al área de carga, organizándolas para que nada se moviera durante el trayecto a casa. Su coche era un BMW Serie 5 de 3 años. Bonito, pero no ostentoso. Bien cuidado, registrado a su nombre, asegurado, completamente legal. Estaba haciendo exactamente lo que miles de personas hacen en los aparcamientos de los supermercados todos los días, cargando comida en un coche. Nada sospechoso, nada inusual, nada que debiera llamar la atención. Pero el oficial Nathan Cross, 18 años en el PD de Atlanta con 22 quejas documentando su patrón de perfilado, vio algo diferente. Cross llevaba en el PD de Atlanta desde sus 20 años. Había trabajado en diversas asignaciones a lo largo de los años, pero pasó los últimos 12 años en patrulla en barrios acomodados, Buckhead, Virginia Highland, Morningside, zonas donde el valor de las propiedades era alto y los residentes esperaban una presencia policial visible. Sus superiores lo mantuvieron en estas asignaciones a pesar de su historial de quejas porque, en sus palabras, era eficaz para mantener bajas las estadísticas de criminalidad. Lo que querían decir era que Cross detenía a mucha gente, interrogaba a mucha gente, comprobaba la identidad de mucha gente y creaba la apariencia de vigilancia activa, hubiera o no crímenes reales que prevenir. 22 quejas en 18 años, 19 involucrando a profesionales negros en zonas de lujo. El patrón era inconfundible. Un hombre con traje, saliendo de un despacho de abogados, se cruzó con él. Exigió identificación, sugirió que no parecía pertenecer a ese edificio. El hombre era socio del bufete. Se presentó una queja, resuelta con requisito de formación en diversidad. Una mujer comprando en el centro comercial Lenox. Cross la siguió a través de 3 tiendas y luego la detuvo en el aparcamiento exigiéndole registrar sus bolsos. Era profesora de Spelman, con recibos de todo. Se presentó una queja, resuelta con taller, sobre sesgos implícitos. Un hombre corriendo en Piedmont Park. Cross lo detuvo, comprobó su identidad, le preguntó por qué estaba en ese barrio. El hombre vivía a 2 manzanas en una casa que poseía desde hacía una década. Se presentó una queja, desestimada con un seminario de relaciones comunitarias. Cada queja contaba la misma historia. Cross veía a personas negras en contextos acomodados y no podía aceptar su legitimidad. Asumía robo, allanamiento, sospecha. Exigía pruebas de pertenencia. Y cuando se presentaban quejas, el departamento respondía con certificados de formación en lugar de disciplina. Asuntos Internos tenía un archivo sobre Cross que debería haber resultado en su cese hace años. Pero Cross tenía aliados en el departamento, superiores que valoraban sus cifras de arresto, representantes sindicales que lo protegían y un sistema que priorizaba la retención de oficiales sobre la rendición de cuentas. Esa tarde, Cross estaba patrullando en Virginia Highland cuando la central mencionó una llamada sobre una persona sospechosa en el aparcamiento de Whole Foods. El informante había informado haber visto a alguien que parecía estar comprobando las manillas de los coches. Hombre negro, 50 y tantos, coche bonito. El informante no estaba seguro de si algo estaba sucediendo, pero quería que la policía lo comprobara. Cross respondió inmediatamente. Esta era su especialidad, la intervención proactiva, detener el crimen antes de que ocurriera. Entró en el aparcamiento de Whole Foods y escaneó en busca de la descripción. Hombre negro, coche bonito, y allí, cerca de la entrada, un hombre negro cargando cosas en el maletero de un BMW.
La mente de Cross hizo el cálculo que siempre hacía. Coche caro, conductor negro, debe ser robado. Debe haber algo malo. No puede ser legítimo. No consideró que el hombre pudiera ser el propietario del coche. No notó las bolsas de Whole Foods que claramente indicaban una compra reciente. No observó los movimientos tranquilos y pausados de alguien realizando una tarea rutinaria. Vio lo que sus prejuicios le habían entrenado a ver. Un hombre negro que no pertenecía a ese coche en ese barrio. Cross aparcó su coche patrulla justo detrás del BMW, bloqueándolo. ¿Crees que los fiscales y otros profesionales del derecho son perfilados tan a menudo como los demás? Deja tu respuesta abajo. James notó el coche patrulla en su espejo retrovisor antes de oír la voz. Estaba colocando la última bolsa en su maletero cuando vio las luces activarse. Sintió un nudo en el estómago. Había procesado suficientes casos para saber exactamente lo que estaba pasando. Estaba siendo perfilado en el aparcamiento de un Whole Foods. Señor, aléjese de ese vehículo. James se enderezó y se giró lentamente con las manos a la vista. Este es mi coche. Solo estoy cargando mis compras. Cross salió de su coche patrulla con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Recibió una llamada sobre alguien forzando coches en este aparcamiento. Usted coincide con la descripción. James sintió que la ira subía, pero mantuvo la voz controlada. ¿Forzando coches? ¿Oficial? Acabo de salir de la tienda. Tengo la compra. Mi recibo está aquí mismo. Señaló una bolsa donde el recibo era visible, grapado en la parte superior. Cualquiera puede conseguir un recibo. ¿De quién es este coche? Es mío. Lo poseo. El registro está en la guantera. Cross se acercó. Mantenga las manos donde pueda verlas. No toque nada. James separó un poco las manos. La absurdidad de la situación le golpeó. ¿Cómo se supone que le voy a mostrar el registro si no puedo cogerlo? Está siendo difícil. Necesito refuerzos aquí. La experiencia profesional de James entró en acción. Sabía lo que estaba pasando. Conocía sus derechos y sabía que esta detención era ilegal. Oficial difícil. Soy fiscal federal. Trabajo para la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Estoy cargando la compra en mi propio coche. Aquí no hay ningún crimen. No hay causa probable. No hay sospecha razonable. Lo que está haciendo ahora mismo es una detención ilegal. La expresión de Cross no cambió. En todo caso, se endureció. En su experiencia, las personas que afirmaban tener trabajos importantes a menudo mentían, intentando librarse de problemas. Fiscal federal. Claro, he oído eso antes. Lo digo en serio. Mi nombre es James Mitchell. Soy fiscal adjunto de los Estados Unidos. He estado procesando casos federales durante 15 años, incluidas violaciones de derechos civiles. Y lo que está haciendo ahora mismo es una violación de manual de la Cuarta Enmienda. Si realmente es un fiscal federal, demuéstrelo. Mis credenciales están en mi coche, en la consola central. Pero basándome en su instrucción de no tocar nada, no estoy seguro de cómo espera que acceda a ellas. Aquí es donde la experiencia se convierte en un pasivo. Nathan Cross llevaba 18 años saliéndose con la suya con este comportamiento. 22 quejas no habían tenido consecuencias significativas. Había sido entrenado por el sistema para creer que sus instintos eran correctos, que sus detenciones estaban justificadas, que las personas que se quejaban solo intentaban evadir la rendición de cuentas. Así que cuando James Mitchell le dijo que era un fiscal federal, el cerebro de Cross lo procesó de la misma manera que procesó cada otra explicación que había oído en 18 años. Una mentira, una excusa, una desviación. Retire lentamente sus credenciales. Cualquier movimiento brusco y esta situación cambia. James respiró hondo. Esto estaba sucediendo en el aparcamiento de un supermercado a plena luz del día. Lo estaban tratando como a un criminal por cargar sus propias compras en su propio coche. Oficial, ahora voy a meter la mano en mi coche. Mis movimientos serán lentos y deliberados. Voy a sacar mis credenciales federales de la consola central. Se giró lentamente, abrió la puerta del conductor, metió la mano en la consola y sacó su tarjetero de cuero. Se volvió hacia Cross y se lo tendió. Abierto,
mostrando su placa y su identificación con foto, identificándolo claramente como fiscal adjunto de los Estados Unidos. Cross lo miró. Podría ser falso. James lo miró con incredulidad. ¿Credenciales federales falsas? Oficial. ¿Cómo se llama? Oficial Cross. Oficial Cross. Estas son credenciales oficiales emitidas por el Departamento de Justicia. Tienen características de seguridad, hologramas, mi fotografía, mi número de placa. No son falsas. Y el hecho de que sugiera que lo son, me dice que ya ha decidido que estoy mintiendo. Independientemente de la evidencia que le muestre, solo estoy siendo minucioso. No, está haciendo perfilado. Vio a un hombre negro con un coche caro y decidió que algo debía estar mal. No vio las bolsas de Whole Foods. No consideró que acabara de terminar de comprar. Asumió criminalidad porque no puede imaginar a un hombre negro poseyendo legítimamente un BMW. Respondí a una llamada sobre ¿qué? Alguien forzando coches. Estoy cargando la compra. Mi coche está registrado a mi nombre. Tengo un recibo de los artículos que compré. Tengo credenciales federales que me identifican como fiscal. ¿Qué es exactamente lo que cree que estoy haciendo mal? Cross se llevó la mano a la radio. Central, necesito un supervisor y otra unidad en Whole Foods, North Highland Avenue. Tengo un sujeto que se niega a cooperar. James sacó su propio teléfono. Y estoy llamando a mi oficina porque lo que está haciendo es una detención ilegal. Y como fiscal federal, estoy lo suficientemente familiarizado con la ley de derechos civiles para reconocer cuándo se están violando los míos. En cuestión de minutos, llegó otro coche patrulla, seguido rápidamente por el vehículo de un supervisor. La sargento Denise Harmon salió, una veterana de 26 años que había trabajado con Cross antes y no tenía ninguna ilusión sobre sus métodos. Había leído el archivo de sus quejas, había recomendado disciplina varias veces y había sido desautorizada por superiores que valoraban sus estadísticas de arresto. Se acercó y vio inmediatamente el problema. Un hombre de pie, junto a un BMW cargado con bolsas de la compra, las credenciales federales tiradas sobre el capó del coche donde Cross le había obligado a ponerlas, sin signos de actividad delictiva. Simplemente, otro especial de Nathan Cross. Cross, ¿qué está pasando aquí? Posible manipulación de vehículo. La historia del sujeto no cuadra. Harmon cogió las credenciales y las examinó cuidadosamente. Credenciales oficiales del Departamento de Justicia. Sello holográfico. Características de seguridad. Fotografía que coincide con el hombre que tiene delante. Estas son credenciales reales de fiscal federal. ¿Podría haberlas robado? Cross, esto no es algo que se robe. Esto se emite a fiscales adjuntos de los Estados Unidos. Se dirigió a James. Señor, soy la sargento Harmon. Lamento esta situación. ¿Puede decirme qué ha pasado? La voz de James era firme, pero transportaba una frustración innegable. Sargento, soy James Mitchell, fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Llevo 15 años en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Vine aquí a comprar comestibles. Aparqué mi coche, compré, pagué mis artículos y los estaba cargando en mi maletero cuando el oficial Cross apareció detrás de mí, me bloqueó y me acusó de forzar coches. Le mostré mi recibo, le dije que este era mi coche, le mostré mis credenciales federales. Él llamó a todo falso o sospechoso. Me trató como a un criminal por el acto de meter la compra en mi propio vehículo. Harmon miró las bolsas de Whole Foods en el maletero, miró el recibo, miró las credenciales, comprobó las matrículas del BMW en su terminal móvil, registradas a nombre de James Mitchell en una dirección de Virginia Highland. Todo encajaba. Todo era legítimo. Se volvió hacia Cross con una ira apenas contenida. Es un fiscal federal. Este es su coche. Estas son sus compras. Aquí no hay ningún crimen. Nunca lo hubo. La llamada decía, no me importa lo que decía la llamada. Usted está supuesto a investigar, no a asumir. Ha detenido a un fiscal federal por cargar la compra. ¿Entiende lo que acaba de hacer? Una mujer que estaba cargando su propia compra a 3 coches de distancia se acercó.
Disculpen, oficiales. Vi todo esto. Ese hombre solo estaba guardando sus compras. No estaba haciendo nada malo. ¿Por qué lo detuvieron? Otro testigo, un hombre blanco mayor, se unió. He estado observando. Salió de la tienda con un carrito lleno de bolsas y las cargó en su coche. Eso es todo. ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Deberían los oficiales con más de 20 quejas seguir patrullando? Déjenme saber qué piensan. Harmon telefoneó para que un capitán respondiera. En 10 minutos llegó el capitán Robert Chin, un veterano de 30 años que había estado abogando por el cese de Cross durante años y había sido bloqueado por la presión sindical y la política administrativa. Escuchó el informe de Harmon, examinó personalmente las credenciales de James, habló con los testigos y revisó la terminal móvil de Cross para ver que el registro del vehículo coincidía con la identidad de James. Luego se volvió hacia Cross con una expresión de finalidad, placa y arma. «Has terminado». La cara de Cross se puso blanca. «Capitán», estaba respondiendo a una llamada. «Ha detenido a un fiscal federal por cargar la compra en su vehículo registrado. Lo ha acusado de manipulación de vehículos sin pruebas. Ha llamado a sus credenciales federales falsas. Ha estado haciendo esto durante 18 años y hoy se acaba. Placa y arma. Ahora». Cross se las entregó. Sus manos temblaban. Chin se volvió hacia James. «Señor Mitchell, en nombre del PD de Atlanta, le pido disculpas. Esto fue completamente inapropiado. El oficial Cross será puesto en licencia administrativa pendiente de investigación, pero entre usted y yo, su carrera ha terminado. Si decide presentar una queja o emprender acciones legales, el departamento cooperará plenamente». James miró a Cross, luego a Chin. «Capitán, esta no es la primera vez que me hacen perfilado. Ni siquiera es la primera vez este año, pero es la primera vez que un oficial de policía lo hace mientras yo hago algo tan mundano como comprar en mi propio barrio. Yo proceso casos federales. He enviado gente a prisión por violaciones de derechos civiles y el oficial Cross acaba de cometer una delante de testigos y cámaras». Señaló las cámaras de seguridad del aparcamiento. «Así que sí, presentaré una queja. Y sí, emprenderé acciones legales, porque si esto me pasa a mí, un fiscal federal que conoce la ley, imaginen lo que les pasa a las personas que no tienen mis recursos o conocimientos». Para esa noche, la historia se estaba difundiendo por la comunidad legal de Atlanta y llegando a las noticias locales. Fiscal federal detenido mientras compraba. Oficial de Atlanta detiene a un fiscal de UU por cargar comida en su propio coche. Testigos informan de detención ilegal de un fiscal federal en el aparcamiento de Whole Foods. La comunidad legal respondió de inmediato. La oficina del fiscal de los Estados Unidos emitió un comunicado apoyando a James. La Asociación de Abogados Negros de Georgia condenó el incidente. Los abogados defensores que se habían enfrentado a James en los tribunales lo defendieron públicamente. Incluso los jueces ante los que había comparecido expresaron su preocupación. James contrató a un abogado de derechos civiles, aunque apenas lo necesitaba, dada su propia experiencia. La demanda se presentó 6 semanas después, nombrando al oficial Nathan Cross a sus supervisores, que habían ignorado 22 quejas durante 18 años, y al PD de Atlanta. Las acusaciones eran exhaustivas y demoledoras. Perfilado racial y discriminación, detención ilegal sin sospecha razonable ni causa probable, acusación falsa, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional, indiferencia deliberada del departamento ante el patrón de detenciones discriminatorias de Cross. La demanda incluía todo el historial de Cross. 22 quejas en 18 años, 19 involucrando a profesionales negros en zonas de lujo, todas documentadas, todas desestimadas con formación que nunca cambió su comportamiento. Los abogados de la ciudad de Atlanta revisaron el caso. Las imágenes de seguridad del aparcamiento lo demostraron todo. James guardaba sus compras en el vehículo con calma mientras el oficial Cross se interponía en su camino. La confrontación, la presentación de credenciales, los testigos. Múltiples testigos corroboraron lo sucedido.
Las credenciales de James y el registro de su vehículo confirmaron su identidad y propiedad. Cross no tenía fundamento legal para la detención. La ciudad resolvió el caso 2 años después. Se pagaron $4.200.000 a James Mitchell, uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de Atlanta, por una detención ilegal. El oficial Nathan Cross fue despedido 8 semanas después del incidente. La carta de despido fue exhaustiva. El oficial Cross incurrió en perfilamiento racial contra un fiscal federal que realizaba actividades lícitas. Detuvo al señor Mitchell sin sospecha razonable ni causa probable. Desestimó credenciales y documentación legítimas. Ha demostrado un patrón de conducta similar documentado a través de 22 quejas durante 18 años. Su permanencia en el empleo genera responsabilidad para la ciudad y viola los derechos civiles de los ciudadanos. Se da por terminado el empleo de forma inmediata. El nombre de Cross se incluyó en el Índice Nacional de Desertificación. Su carrera de 18 años llegó a su fin. El sindicato intentó impugnar el despido. La ciudad proporcionó al árbitro el expediente de quejas de Cross, la grabación de seguridad y las credenciales de James Mitchell. El sindicato retiró la apelación. Cross no emitió ninguna declaración. James testificó ante el Consejo de la Ciudad de Atlanta. Soy un fiscal federal. He dedicado 15 años a defender la ley y buscar justicia. Conozco mis derechos. Conozco la Constitución. Sé cómo son las detenciones ilegales porque yo las persigo. Y el oficial Cross me detuvo por guardar las compras en mi coche. 22 quejas a lo largo de 18 años, 19 involucrando a profesionales negros. Eso no es mala suerte. Eso no son errores. Eso es un patrón que su departamento toleró durante casi 2 décadas porque los supervisores del oficial Cross valoraban sus estadísticas de arrestos por encima de los derechos de las personas a las que perfilaba. Hizo una pausa. $4.200.000 es lo que costó finalmente retirar a un oficial que debería haber sido despedido hace una década. Pero el dinero no borra la humillación de ser tratado como un delincuente en un estacionamiento. No borra la rabia de presentar mis credenciales federales y que me dijeran que eran falsas, y no impide que el próximo oficial con 22 quejas haga lo mismo a la próxima víctima. El Departamento de Policía de Atlanta implementó reformas 14 meses después. Investigación automática con 10 quejas con patrones similares. Revisión obligatoria por parte del supervisor de todas las detenciones en zonas acomodadas. Requisito de cámaras corporales para todos los contactos en estacionamientos. Capacitación anual en derechos civiles impartida por abogados reales. Responsabilidad del personal directivo por los oficiales con patrones documentados. ¿Por qué los departamentos esperan a la 22ª queja en lugar de actuar en la tercera? Compartan sus opiniones. Esto no se trató de una tarde de sábado. Se trató de un departamento que toleró a Nathan Cross durante 18 años, a pesar de 22 quejas documentadas que mostraban un claro sesgo racial. El patrón era obvio desde la queja número 5. Era innegable para la queja número 10. Pero la policía de Atlanta mantuvo a Cross patrullando, siguió asignándolo a zonas acomodadas, siguió ignorando las advertencias hasta que finalmente perfiló a alguien con el conocimiento y los recursos para forzar la rendición de cuentas. James Mitchell pagó el precio, detenido en un estacionamiento, tratado como un delincuente por comprar comestibles, obligado a mostrar sus credenciales y ver cómo las descartaban como falsas. La carrera de Nathan Cross ha terminado. Esa es la consecuencia. La ciudad pagó $4.200.000. Esa es la rendición de cuentas. Pero esas medidas llegaron después de 18 años y 22 quejas. 18 años de víctimas que no tenían credenciales federales. 18 años de personas que fueron perfiladas y no tuvieron recurso. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Actúan los departamentos ante la 5ª queja en lugar de esperar a la 22ª.
reconocen patrones después de 3 incidentes similares en lugar de ignorarlos después de 19. Priorizan la protección de los ciudadanos sobre la protección de los oficiales con sesgos documentados, porque si no, arreglamos el sistema que mantuvo a Nathan Cross patrullando durante 18 años si no abordamos la cultura que valora las estadísticas de arrestos por encima de los derechos civiles. Entonces solo estamos esperando al próximo oficial con 20 quejas, la próxima víctima, el próximo fiscal federal que sea detenido por comprar comestibles. Comenta si esto debería ser ley. Cualquier oficial con 5 quejas similares en un plazo de 5 años enfrenta despido automático, sin reentrenamiento, sin segundas oportunidades, remoción inmediata. Y si crees que estas historias importan, si piensas que 18 años de quejas deberían resultar en rendición de cuentas antes del 19º año, entonces dale a ese botón de suscribirte. Estamos exponiendo a oficiales cuyos patrones fueron ignorados durante décadas. Estamos exigiendo mejoras. Estamos luchando por todos los que han sido perfilados, sean fiscales o no. Esto no se trata de un oficial o un fiscal. Se trata de sistemas que protegen a oficiales con 22 quejas y a las víctimas que pagan el precio de esa protección.